Hola, ¿cómo están todos? Comenzamos con este curso de catequesis. Este curso está enfocado a aquellas personas que a lo mejor en sus lugares no han podido recibir algún curso de catequesis y quieren ser catequistas, quieren ser parte de esta maravillosa experiencia de dar catequesis, o bien lo mejor sería que averigüen ustedes en su parroquia, en su capilla o bien en su diócesis si existen cursos de preparación para catequistas y que se inscriban, y lo pueden tomar ustedes como un complemento. Acuérdense que lo pueden conseguir en el portal de youtube.com/supercatólico, en el Face, en la fanpage de Supercatólico, donde hay muchas más reflexiones y videos, o bien en mi canal personal de Facebook, Yo Católico Super, y ojalá lo puedan compartir. Bueno, este tema es muy rápido, es muy sencillo, pero es tema inicial para este curso de catequesis. Antes que nada, mi nombre es Gabriel Autun, soy catequista ya desde hace aproximadamente 30 años, y es una labor muy hermosa que veremos al final, y les recordaré que no es más bien lo que nosotros vamos a dar, sino que Dios nos va a regalar muchas gracias si estamos a su servicio, pero no lo hagamos por conveniencia, lo hagamos por amor a Dios y por lo que significa evangelizar. Antes que nada hay que partir de una motivación. En cualquier sesión de catequesis, como veremos en otro tema, necesitamos hacernos ciertos cuestionamientos. Aquí la motivación o las preguntas son: ¿qué es la catequesis? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es su fin? El objetivo es que ustedes conozcan y comprendan cuál es la catequesis, qué es la catequesis, para poderla transmitir mejor. Y antes de analizar qué es la catequesis, tenemos que hacer algunas diferenciaciones de conceptos con catequesis y evangelización. La evangelización, por ejemplo, ¿qué es? Es la labor que realiza la Iglesia para sembrar el evangelio en todos los hombres. En la comunicación del evangelio se desarrolla en tres grandes tareas, según nos dice este autor. Un autor que consulté: es enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia y guiarlos hacia Dios. Eso ya es una evangelización que va entonces la enseñanza, buscando la santificación y guiar a los hombres. Ahora bien, el misterio de la palabra evangelización de la Iglesia: para poder realizar nuestra tarea necesitamos ubicar y diferenciar la evangelización de la catequesis. La Iglesia realiza su labor de enseñanza por varias actividades. Ahora, aquí quiero enfocarme a algo muy interesante, que es la primera evangelización, es decir, el querigma. Muchas veces algunos jóvenes tal vez reciben algún llamado, algún primer llamado, lo que se conoce como querigma, el primer encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron a algún retiro, alguna convivencia y sintieron ese gran amor a Dios. Y aquí es muy importante que se le dé esa continuidad, ¿verdad? En una ocasión se logró, ¿verdad?, con un equipo de trabajo, pues jalar a muchos jóvenes. Me acuerdo que eran como 20 jóvenes en una comunidad que pues carecía de ellos, y pues se ayudó en el proceso, y después ya no se le dio continuidad. Yo no pertenecía a esa comunidad, ya no podía ir después, y ya las personas que se quedaron en esa comunidad no le dieron continuidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese querigma quedó ahí, que ese querigma quedó solamente en el anuncio, en el enamoramiento, que es algo precioso de Jesucristo, con Jesucristo, pero no hubo un seguimiento. Por lo tanto, no se continuó con el proceso de evangelización. La predicación, por ejemplo, es la presentación del mensaje evangélico en un contexto generalmente litúrgico. Es decir, ya se empieza a hablar de liturgia, de la misa, y tiene por objetivo vivir íntegramente el momento presente. Si vemos esta tabla, podemos darnos una idea un poquito más concreto de qué es lo que estamos hablando. La evangelización aquí nos los presentan, aunque puede haber algunas variantes con otros autores, en que se divide en enseñar, santificar y guiar. La enseñanza es lo que hemos mencionado, o sea, el aspecto, vamos a decir un poquito el aspecto teórico. La primera evangelización, que es el querigma, que es el primer llamado, el primer encuentro con Jesucristo. La catequesis, que ya es lo que nos interesa ahorita, que estamos viendo, que ir es profundizando en la fe. Vamos a ver que es la catequesis, debe ser permanente y progresiva, es decir, tiene que estar todo el tiempo, hasta, como dicen, entreguemos los tenis, y progresiva porque tiene que ir subiendo de grado, así como en una educación laica, ¿verdad? En la primaria se va de primero a sexto, así también la catequesis tiene que ir subiendo de acuerdo a nivel intelectual de los niños, a su edad. La predicación va más allá, ya es un poquito basarse en el conocimiento de Dios, predicar su palabra, y el aspecto teológico, que está pues reservado pues a aquel laico que quiera profundizar en su fe, y esto da
realizar estudios de teología o hacia lo que son los seminaristas. La santificación va acompañada de esa enseñanza, no está aislado. Es decir, la santificación consiste en que mientras estamos recibiendo estas enseñanzas, ya sea en la primera evangelización, en la catequesis, predicación o teología, vivamos los sacramentos, de acuerdo lógicamente a lo que es nuestra edad, de acuerdo a nuestra etapa, ¿verdad? De acuerdo a nuestra vida, a nuestro tipo de vida. La liturgia, es decir, vivir lo que es la Santa Misa y acrecentar esa oración individual. Y por último, todas esas personas tienen que llevar un acompañamiento. Tiene que haber desislar, dar consejos, vivir la calidad de la justicia y renovar las estructuras temporales. Esto es, que aquellas cosas que la persona que está recibiendo la evangelización pues no ha logrado desarrollar o están equivocadas. Por ejemplo, si alguna persona... Otra vez comentaban de una persona que quería llevar a embalsamar a su hijo, que es pasarle unas hierbas, hacer un montón de cosas que son contrarias a la fe, sin duda alguna. Entonces, pues esas estructuras, esas ideas equivocadas, a veces por ignorancia, ¿verdad? No por algo, no propiamente con malicia, pero la evangelización tiene que ir quitando esas cosas para que entonces todo gire en torno a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La catequesis comunicadora de la fe. Vamos a explicar bien la definición de la catequesis. Dice, la catequesis es profundizar el mensaje evangélico para educar la fe. ¿Qué consiste profundizar? Es conseguir más de lo que se tiene. Por eso, la catequesis no es el primer paso hacia la fe. Se supone que ya que consiguió con la primera evangelización. Es decir, si se supone que cuando estuvieron en su casa desde niños, los padres de familia inculcaron a los niños esa primera fe, o bien a lo mejor, como dijimos en el carisma, en un encuentro juvenil se realizó ese primer encuentro con Jesús y la catequesis le va a dar continuidad. Sin embargo, en la práctica nos podemos topar con que nos llega un niño que no sabe absolutamente nada de Dios, nada de la iglesia, porque en su casa nunca le han hablado de Cristo. Y entonces ahí como que tendríamos doble trabajo, ¿no? Porque ya no podemos hablar de una evangelización o de una catequesis, mejor dicho, porque tenemos que primero presentarles el enamoramiento, es decir, presentarles a Cristo por primera vez y en base a eso ya darle posteriormente seguimiento. Educar es buscar hacer creer la semilla que Dios depositó en el alma el día del bautismo. No busca tanto dar muchas informaciones sobre el mensaje de Cristo, pero es irle educando. Y la fe es aceptar lo que Dios nos propone. ¿Sí? Aunque a veces nos cueste trabajo, pues tenemos que irle enseñando a las personas que tenemos que seguir lo que Dios quiere. Y por ello, la catequesis, esto es interesantísimo y es parte fundamental del tema, ya estamos a punto de terminar. La catequesis debe ser evangelizadora, es decir, procurar entablar y profundizar el contacto personal de catequizando con Jesucristo y con los valores de su reino. Es decir, tiene que ser lograr una profundización, no solamente como un tema superficial, sino como algo que poco a poco trataremos con los temas de ir profundizando en la persona que catequizamos. Debe ser diagonal, esto es, debe disponer al catequizando a escuchar la palabra de Dios y a dar su respuesta. O sea, no solamente va a escuchar al mensaje, sino tenemos que intentar que él dé una respuesta. Por eso veremos posteriormente que en una sesión de catequesis tiene que existir al final un compromiso, porque si no solamente va a recibir y él no va a dar nada. Debe ser permanente y global, es decir, debe ir más allá de una exposición fragmentaria con ocasión de la explicación de algún punto doctrinal o de la preparación de ciertos sacramentos. Es decir, debe de abarcar, ¿verdad? Aunque estemos hablando de un tema, ojo, siempre que enfoquemos un tema en catequesis, lo veremos en la sesión, pues hay que enfocarse a ese tema, porque no va a ser que un catequista empiece por un tema y termine por otro, pero en algunas ocasiones tendremos que hacer uso de algunos otros elementos de otros temas para poder concentrar. Por eso debe ser global, debe ser situacional y ambiental.
¿Qué significa esto? Dice que debe darse en un ambiente del catequista, ¿verdad? Si son personas o niños que a lo mejor viven en un nivel económico distinto a otros lugares, no es por hacerlos distinto propiamente, sino porque tenemos que adecuarnos a su realidad histórica, su realidad actual, vivencial, para que entonces la evangelización pueda llegar más al contexto, ¿ok? Y además dice aquí que debe ser liberador, esto es que tiene que existir algo que los anime, que los alegre, que los haga liberarse, ser felices, ¿verdad? No es una plática, no le estoy dando una clase de 2 más 2, le estoy dando una clase sobre su salvación, sobre Jesucristo, sobre la felicidad que va a llegar un día en que estemos en presencia de Él. Debe ser permanente y progresiva. ¿Qué significa esto? Pues continuando con lo que dijimos anteriormente, permanente es que va a ser toda la vida, y progresiva, como dijimos, que va a ir subiendo de acuerdo a la edad de los niños. Por eso es importante que no solamente el niño llegue y hacerle ver a los papás que no es llegar y hacer la primera comunión solamente y alejarse ya de la catequesis, no, es llegar, prepararse con varios años, no como a veces quieren los papás, ¿verdad? Que quieren que solamente tener a los hijos 1 año, 6 meses y acaso, y ya hacer su primera comunión y no regresar nunca, sino que hacerles ver que tienen que prepararse al menos 3 años para poder concientizar y saber perfectamente qué es lo que están recibiendo al momento de comulgar, además de lo que conlleva todo ello, ¿verdad? Y progresiva porque ya dijimos que va a ir aumentando poco a poco. Ahora bien, aquí vemos esta imagen para terminar que nos hace reflexionar, creo yo, sobre la importancia de ser catequistas. En la palabra nos dice que el justo brillará como estrellas en el cielo, y una catequista, una tía mía, en paz descanse, mencionaba que los catequistas brillarán porque ella lo asociaba a que el brillo, la señorita Edith decía que el brillo de las estrellas era por haber dado esa evangelización, y él le decía a todos los catequistas: sean catequistas porque ustedes brillarán como estrellas en el cielo. De aquí podemos sacar el siguiente contexto muy importante. Si has decidido ser catequista o todavía lo estás dudando, te invito a que seas catequista, a que vivas esta extraordinaria experiencia que no solamente va a ser enriquecedora pues hacia los niños, que es lo que se busca, sino va a ser enriquecedora hacia ti, hacia tu aspecto espiritual, en el aspecto humano, en el aspecto de relaciones. Vas a poder entonces relacionarte mejor, y el día de mañana que tengas una profesión te va a servir a ti en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, y con muchas gracias que te va a dar el Señor. Por eso, para terminar, te recomiendo entonces que continúes con estos temas. Vamos a desarrollar otros temas muy interesantes como la fisionomía del catequista, cómo elaborar una sesión de catequesis, y ojalá te conectes en estos videos que va a ir saliendo poco a poco. Ya dijimos, ya sea en el canal de youtube.com/supercatólico, ya sea en la fanpage de Supercatólico, o bien en el Facebook personal de Yo Católico Super. Esperamos que les haya sido de su agrado. Cualquier comentario estamos a su disposición en cualquiera de los medios, y ojalá lo compartan y este ciclo escolar puedan empezar ustedes como catequistas. Que el Señor los bendiga, y les esperamos en el siguiente tema de este pequeño curso de catequesis. Hasta la siguiente. Nos vemos.